hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es el Caribe, su independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas en el Nuevo Mundo. Nuestro grupo está conformado por la estudiante Elvira Blanco, Lady Formalis y quien les habla, Lauris Castilla. Entonces empecemos primeramente hablando sobre la importancia que tiene el Caribe. Y se dice que desde el año 1492, con el surgimiento o con la llegada de Cristóbal Colón a América, el Caribe se constituye como uno de los espacios más importantes de todo el continente americano. Se dice que en un lapso de tiempo muy breve se va a constituir como en el mercado que va a dar inicio a la incipiente o naciente economía del mundo. Se dice que los primeros poblados españoles que se dieron en el continente americano se dan en el litoral del Darién. Este se encuentra ubicado frente al mar del Caribe, específicamente entre la frontera que limita los dos territorios, Colombia y Panamá. Este poblado duró aproximadamente 14 años, desde el año 1510 hasta el 1524, sin embargo fue desapareciendo a consecuencia de algunas enfermedades que aparecieron y por el trabajo forzoso que imponían los españoles sobre los indígenas. Posteriormente los españoles fueron inmigrando a otros lugares del continente americano, como lo fueron San Sebastián de Urabá. Se dice que desde el siglo XVI y el siglo XVII se da una fuerte comercialización entre algunos países del continente americano. Entre ellos están los que son actualmente Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Y también están los que son las Antillas mayores y menores, que fueron colonizadas durante la mitad del siglo XVII por algunos países europeos como fueron los ingleses, los franceses y los holandeses. Ahora sí, vamos a hablar sobre la importancia que tiene el Caribe para los españoles. Y se dice que La Habana, Cuba y Cartagena de Indias, que se encuentra ubicado en nuestro continente, serían piezas claves para la corona española. Y se dice cuando el naciente imperio español propone el sistema de flota que iba a garantizar ese comercio o ese tráfico monopólico entre España y las colonias de Indias. Estas dos ciudades, como lo era Cuba, es decir, La Habana y Cartagena, se constituirían o iban a estar directamente unidos como unos puertos, primeramente para la defensa de los piratas y corsarios. Sin embargo, se dice que La Habana se iba a constituir como la llave del Nuevo Mundo, ya que con la construcción del castillo de Morro y La Punta, ¿verdad?, debido también a su ubicación geopolítica, se iba a constituir en uno de los espacios muy importantes que iban a enriquecer a la corona española. Se dice que Cartagena también cobraría un lugar importante para la corona española, ya que en ella iban a encallar todas aquellas flotas o todos aquellos galeones procedientes de España, ¿verdad?, que se dirigían hacia la feria de Portobelo y Panamá. Posteriormente tomarían una ruta de comercialización hasta Perú. Aquí cabe resaltar la labor que cumplió Perú entre los siglos XVII, ya que fue muy destacada, porque en ella se exportaban los mayores volúmenes de oro y plata que iban directamente para el enriquecimiento de la corona española. Ahora bien, se dice que vamos a hablar ahora sobre los vínculos que manifiesta Colombia, ¿verdad?, entre Cuba y Jamaica. Y primeramente vemos que Colombia, es decir, Cartagena, durante la época colonial, mantuvo un fuerte vínculo con Jamaica. Cartagena, que en ese entonces se consideraba como uno de los puertos, ¿verdad?, importantes de Colombia, mantenía un contacto de comercialización con Kingston. Kingston era la capital de Jamaica. Sin embargo, también Jamaica fue un lugar muy importante o también un lugar o exilio para los dirigentes
políticos, en este caso Simón Bolívar, que desde allá escribió lo que fue la Carta de Jamaica, una carta muy conocida. También te dice que en la segunda mitad del siglo XIX se dio una llegada masiva de Jamaica a Colombia, y entre ellos destacamos algunas personas muy importantes que resaltaron aquí en Colombia, como lo fue el señor Jorge Isaac, que fue el pionero de las industrias modernas de azúcar en Colombia. También está el señor Henry Louis Duplé, fue el padre de la fotografía moderna de Colombia, y también está Alfred Clifton, que fue el fundador de la primera Asociación de Contadores en Colombia. Personas desde Jamaica que procedieron a Colombia y aquí establecieron algunas fuentes de trabajo, entre otras cosas. También se dice que entre Colombia y Cuba también se tuvo un fuerte vínculo de comercialización. Se dice que algunas embarcaciones que procedían de Santiago, Cuba, pues se dirigían a Cartagena con el fin de comercializar algunos productos, como lo era la azúcar, los bizcochos, la miel, los caballos, mulas, tabacos, el cuero, que eran importados desde Santiago, Cuba, a Cartagena, donde se consideraba un puerto, y de allí tomaban una ruta de comercialización que se dirigía directamente a España. También se dice que Colombia tuvo un fuerte vínculo con Cuba, ya que se daba lo que era la explotación del cobre desde Santiago de Cuba, y eran traídos a Cartagena, donde había una industria de fundición, y allí se daba la construcción de algunos artículos o materiales necesarios que también eran importados hacia Europa. Y por último, también Colombia tuvo una fuerte relación con Cuba, ya que ambos se ayudaron en cuanto a su independencia. De hecho, Colombia participó en ese proceso de liberación de Cuba por el Imperio Español, ya que algunas personas, algunos hombres de Colombia se incluyeron en las filas militares de Cuba para defender la causa, es decir, la independencia. El proceso de colonización español duró aproximadamente en América Latina más de 3 siglos. La independencia como tal tuvo su auge cuando América Latina estuvo preparada para liderar y administrar el poder político y económico, a diferencia de que muchos autores piensan que el proceso de independencia fue un proceso social. Esto no es así, ya que fue un proceso de cambio de poder, por ende fue caudillista. En este sentido, debemos identificar y conocer las circunstancias que posibilitaron dicho proceso. Para esto es necesario ubicarnos en un contexto geopolítico que nos permita comprender por qué surgió y cuál fue la finalidad de este proceso. Por ende, es necesario identificar este contexto. Está subdividido en lo que hoy conocemos como Brasil, que era dominado o administrado por los portugueses, y el resto que era administrado o colonizado por los españoles, que están conformados por Nueva España, Nueva Granada, Río de Plata y Perú. Estos territorios eran explotados de manera económica y política con el fin de crecer el nivel económico de la colonia española, es decir, se sacaban las riquezas o tanto recursos naturales como recursos humanos que permitieran a España tener un crecimiento económico, mientras que el desarrollo en estos pueblos era paupérrimo, era un desarrollo que no se veía y no se retribuían dicho progreso o dichas riquezas que se sacaban de América Latina para el bienestar de los pobladores. Fue liderado por las minorías blancas y minorías criollas. Para eso debemos de indagar un poco más a fondo para comprender cómo surgió dicho proceso. Es necesario ubicarnos y conocer también las causas de la independencia. Estas están subdivididas en internas y externas. Las causas internas, la primera, que es un factor preponderante que podemos denominar aquí, se le denomina como menosprecio de la corona hacia la población criolla.
Es decir, la corona, a pesar de que la población criolla, eran descendientes de españoles, no se les consideraban a ellos una persona idónea para liderar o administrar el poder político y público de la época, sino que obtenían rangos bajos en esa esfera o en esa esquematización que se manejaba. Por ende, los criollos notaban la injusticia y notaban la desequidad, o por denominarlo de alguna manera, en donde estaban subdivididos o esquematizados este poder político. En este sentido, se generan procesos que permiten tomar ideas de fuera para luego ser llevadas aquí y de alguna manera fomentar el ideal de nación, con el fin de dejar de lado esas políticas colonizadoras y ese régimen colonizador que no permitía el desarrollo, el surgimiento del mercado y de América Latina. Debemos identificar también el rango en donde se dividía este poder. El primer rango lo tienen los peninsulares, mantenían rangos altos que podían tomar decisiones aquí. Y el segundo rango lo tienen los criollos, son personas que tienen grandes tierras, es decir, latifundios, que generan empleo. Después le siguen los mestizos, que se convierten en esta época como la mano asalariada. Luego los indígenas, que rinden tributos o también a la corona española para conservar sus tierras. Y por último, la mano esclava, que era ejercida por los negros, y también se dieron luego, durante el proceso de independencia, se dieron revoluciones de la mano esclava. El monopolio mercantil a favor de España. Todas las riquezas de América Latina eran exportadas hacia España indiscriminadamente, generando grandes riquezas, pero retribuyéndoles pocas a los nativos americanos, y por ende se hacía de alguna manera un proceso de una competencia imperfecta a nivel económico, donde no se permitía el crecimiento de la población y tampoco se les retribuía de alguna manera mediante los recursos que proporcionaba dicho mercado. No se le permitía tener grandes accesos a nivel político. Intereses de España sobre las necesidades de los habitantes, es decir, los españoles no tomaban en cuenta aquellas necesidades que tenían los criollos o la raza mestiza, que eran de esas en América Latina. Los mestizos, que eran la mano de obra asalariada, que estaban en las distintas áreas de trabajo que existían en la época, que eran las más conocidas, la agricultura y también el proceso mercantil. La diversidad racial. Con la introducción en el proceso de colonización, con la introducción de las tres razas, negros, indígenas y españoles, se dio una diversidad racial que por ende traía consigo discriminación y desigualdad, lo que permitió a las personas inmersas en esta problemática generar un sentir de humanismo, por denominarlo de una manera, y un sentir de luchar por los derechos que no se le estaban reconociendo en dicho proceso de colonización y que no se le reconoció durante el proceso de gobierno o de gobierno de los españoles sobre América Latina. Independencia de los Estados Unidos. Bueno, es un factor externo, la independencia de los Estados Unidos, ya que permitió conocer a los estados americanos al que se podía llevar una economía y un poder político fuera de los ideales colonizadores, permitiendo así crear nuevas estrategias que permitan liderar y administrar dicho poder, tanto económico como político, y las ideas de legislación que fueron tomadas por los altos líderes que promocionaron o promovieron el proceso de independencia, y la economía inglesa, que permitió y visionaba que América Latina sería un mercado que necesitaba tener redes abiertas para la distribución de sus negocios, y por eso se dio el proceso de industrialización y el crecimiento inglés. Bueno, características del proceso de independencia. Una de las características fundamentales, características del proceso de independencia, protagonizados por blancos y criollos.
Un proceso de revuelta se lideró por blancos y criollos, ya que estos denotaban la desigualdad a nivel política que no les permitían tener impacto en las decisiones que se tomaban y que no beneficiaban al pueblo americano, sino que iban beneficiando directamente al pueblo español. Y las riquezas que se sacaban de América no eran retribuidas y tampoco se veía un aporte que permitiera a los blancos, o más que todo a los criollos, generar ese proceso de administración que ellos creían y pedían y exigían, ya que eran los nativos de este territorio y se consideraban las personas idóneas para liderar y administrar dicho poder y generar también un proceso que permitiera la participación de ellos. Tuvo un carácter caudillista y autoritario. Este proceso se tuvo de carácter caudillista y autoritario ya que no fue un proceso social o no surgió con la mentalidad o perspectiva social, sino que se fue dando después de la independencia o en el proceso de independencia se fue llegando, ya que lo que buscaba principalmente o su finalidad era el cambio de poder, que pasara de ser de españoles a ser americanos y que la independencia como tal fuera un proceso que permitiera a los criollos explotar su potencial y liderar y administrar su economía y población como a ellos les pareciera mejor o de la manera adecuada. Por esto ellos creían o tenían un ideal de crear un nuevo modelo que tuviera las necesidades en cuenta de los nativos de esta región y que denotara el crecimiento de una manera desligada a España, es decir, buscaban un nuevo modelo económico que abarcara las necesidades y por ende que diera un alto grado de progreso, complejidad y duró un largo tiempo. Es decir, como fue un proceso de carácter caudillista, hubieron revueltas, hubieron problemáticas, existieron división social, división de ideales, ya que existían personas que estaban a favor de España y las personas que estaban a favor de la independencia, tenían ideales diferentes y por ende duró mucho para, digamos, de alguna manera llamarlo, consolidar estas ideas y se permitiera liderar el proceso de independencia y generar el impacto que este tenía que dar. Relación entre la evolución de España y la independencia. Esta relación va directa en cuanto a el destrono que surge España y que Napoleón le da. Es una invasión francesa. Entonces existen aquí en América Latina los ideales de separarse de España con el objetivo de no formarse colonias francesas, sino ser colonias, digamos, fuera de España, para que Francia no tenga el poder de estas y tampoco pueda generar un impacto, digamos, negativo y seguir en el mismo proceso. Etapas de la independencia. Ocupación francesa de la península. La primera etapa que se dio fue la ocupación francesa de la península. Fue un proceso que se lideró y que estuvo mancomunado con Napoleón Bonaparte, que él buscaba básicamente derrotar y derrocó a la corona. Por ende, se dio un proceso, se invadió. Entonces, en este sentido, España deja olvidada su colonia, se concentra en la recuperación de sus tronos y da consigo lo que hoy conocemos como el proceso de independencia, ya que estos les permitió generar nuevas ideas y de alguna manera estar menos vigilados y con menos fuerza en el territorio americano. Restauración del trono de Fernando VII. Con la restauración del trono de Fernando en España intenta nuevamente conquistar algunas colonias, logrando conquistar algunas, pero no tuvo la fuerza suficiente y por este sentido se dio un proceso de independencia de alguna manera no inmerso, digamos, en la lucha entre los españoles, porque no eran muchos, sino que eran los pocos que quedaban aquí. Cuando ellos intentaron nuevamente retomar, ya no tenían las fuerzas necesarias para seguir el proceso. El triunfo del liberalismo fue un proceso que se dio durante la restauración y también el proceso que estaban liderando los españoles para recobrar las colonias.
y la creación de los estados nacionales, que se dio como finalidad ya de la independencia, que surgieron nuevas ideas para crear estados o naciones que permitieran consolidar su economía y de alguna manera crear nuevas políticas y una estructura o modelo político que permitiera dirigir dicho territorio. Bueno, las consecuencias de la independencia. Económicamente estamos hablando de la creación del mercado y la ampliación del mercado de América Latina, y fue una de las consecuencias más importantes, ya que permitió a América competir a nivel de mercado. A político se dejó ya de ser una sociedad de casta y se dieron el surgimiento de nuevos estados con el fin de que estos tuvieran modelos que permitieran y abarcaran las necesidades. Y social, ya que se dio lo que fue la división de clases, se dio la apertura y entre otros. Nación. Cuando estamos hablando de nación, nos vamos a tiempos anteriores, cuando Fernando VII fue quitado por Napoleón Bonaparte. De allí comenzaron a llegar a nuestra nación, en la Nueva Granada, las ideas sobre la ilustración. ¿Qué pasa? Que con estas ideas de la ilustración, los criollos comenzaron a darse cuenta de que nosotros teníamos un gran potencial, tanto en minería como en dineros y económicamente, y que con eso podíamos crear una nación. Para hacer esta nación tendríamos que cambiar la mentalidad de las personas, como los que vivían, como los indígenas y también los mestizos y los afros. ¿Qué pasa? Que los afros solamente los veían como unos esclavos ignorantes, igual que los indígenas. Entonces ellos comenzaron a pensar que ellos eran los que deberían, como ellos eran los que sabían cuáles eran las ideas que ellos tenían para nuestra nación, ellos tomaron el control de nuestra nación y comenzaron a hacer esas ideas para que nosotros pudiéramos establecer ciertas políticas en nuestra nación y tuviéramos un espíritu de nación, para vernos civilizados delante de las demás naciones. Los criollos comenzaron a hacer un censo acerca de cuántas parroquias, sitios turísticos, sitios habían aquí en nuestra nación. Pero para eso también ellos tuvieron en cuenta algunas definiciones y definieron nuestra nación como un conjunto de varios grupos étnicos. ¿Por qué un conjunto de varios grupos étnicos? Porque recordemos que nosotros fuimos colonizados por los españoles y por lo tanto hay varios grupos étnicos dentro de nuestras regiones. Por ello es importante resaltar que estas ideas de la ilustración tomaron un fuerte control dentro de los pensamientos de los criollos, y que ellos comenzaron a darse cuenta de que teníamos mucho potencial para ser una nación. Por ello, las élites debieron inventarse sobre la marcha una nueva identidad que nos diferenciara de los hispánicos, para que perteneciera y se justificara este proyecto autónomo acerca de lo que era una nación. Recordemos que debíamos reinventarnos para poder ser una nación diferente, para que nos reconocieran como nación, que no nos vieran como unos incivilizados, sino como personas civilizadas que podíamos mantener una nación. Por ello se dieron por ello este camino fue un poco consecuente, porque ocurrieron varias situaciones que hicieron que muchas veces se frenara. Por ello, los criollos se tomaron el trabajo de volver nación a los que ellos consideraban ignorantes y salvajes. A los que consideraban ignorantes y salvajes, recordemos que eran a los indígenas y también a los esclavos, que eran los negros. Por ello, ellos se tomaron ese trabajo de pronto hacerles un llamado de atención, y por ello, cuando terminó lo que se hizo de la independencia, cuando ya estas ideas comenzaron a tener unas grandes propuestas, pues comenzaron a darse cuenta que era importante que ellos manejaran la parte política, porque ellos eran los que
estaban ilustrados en lo que debería ser una nación. Ellos también tuvieron la idea de hacer un censo. En este censo lo hicieron por ciudades. Y en estas ciudades lo que se tomó era cuál era el número de villas que había, cuáles eran los pueblos, cuáles eran los sitios, cuántas parroquias había, cuántas haciendas había, cuántas rancherías había, cuántos puertos, cuánta minería se poseía y otros. Entonces se hizo un total y así con este censo lo que se lograba era saber en realidad qué era lo que teníamos como nación y cómo esto podía darle fuerza a lo que éramos. Entonces, algunas personas, como fueron los sacerdotes, ellos pidieron que fueran prácticamente, se hiciera un censo para saber qué tipo de personas había y también qué tipo de rancherías, para saber con cuánto personal también contaba. ¿Por qué? Porque era importante saber económicamente cómo nos íbamos a mantener como nación y cómo estas ideas fueron tomando un mayor empuje dentro de lo que se estaba viviendo en este proceso de que fuéramos nación. Algunas de las élites consideraban que cuando salieron lo que fueron los colonizadores, que ya tuvimos la independencia, los que tomaron el control fueron los criollos, que quiere decir las clases altas, las élites. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que ellos eran los que debían estar en esos lugares y en esos puestos que vivían. Gracias.